Muy buenas tardes, amigos de Brújula Internacional. Como siempre, un placer saludarles, esta vez en nombre del embajador Julio César Pineda, quien se encuentra atendiendo algunos compromisos académicos y profesionales. Como cada tarde, comenzamos revisando cómo está la actualidad internacional. El ministro de Defensa de Israel aseguró que el grupo islamista palestino Hamás perdió el control de la franja de Gaza en medio de su ofensiva por aire y tierra. La ONU, por su parte, advirtió que debería suspender sus operaciones de ayuda humanitaria por la falta de combustible. Hamás perdió el control de la franja de Gaza. Así lo afirmó el lunes el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, quien sostuvo que los miembros del grupo islamista palestino están huyendo hacia el sur. La franja de Gaza, gobernada por Hamás desde hace 16 años, es bombardeada desde el 7 de octubre, en respuesta a un ataque en el que combatientes de Hamás mataron a cerca de 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a más de 200 según las autoridades israelíes. En Gaza, más de 11.200 personas han muerto por la ofensiva israelí desde el inicio del conflicto, en su mayoría civiles, de acuerdo con Hamás. Por su parte, la ONU advirtió que se verá forzada a suspender sus operaciones humanitarias en el territorio palestino, debido a la falta de combustible que también está afectando a los hospitales. Israel no permite la entrada de carburante, ya que afirma que podría beneficiar las operaciones militares de Hamás, y denuncia que el grupo islamista esconde infraestructura militar dentro de los centros de salud. Debajo del hospital, en el sótano, encontramos un centro de comando y control de Hamás, cinturones de bombas suicidas, granadas, rifles de asalto AK-47, dispositivos explosivos y otras armas, computadoras, dinero, etc. Por su parte, la autoridad palestina que gobierna en Cisjordania pidió que llegue más ayuda humanitaria a Gaza. Hago un llamado a las Naciones Unidas y a la Unión Europea para lanzar por paracaídas ayuda a Gaza, especialmente en el norte, como se ha hecho muchas veces en el mundo. Hacemos un llamado para la apertura de corredores de ayuda, no solo en el paso de Rafah. Más de 1,5 millones de personas han abandonado sus hogares desde el inicio de la guerra. En el sur de la franja de Gaza, cerca del paso fronterizo de Rafah con Egipto, cientos de miles de desplazados esperan hacinados la entrada de ayuda humanitaria, que llega muy lentamente y es insuficiente según la ONU. Seguimos revisando información al respecto, y es que el presidente de Indonesia, Joko Widodo, pidió al presidente estadounidense Joe Biden durante una visita a la Casa Blanca hacer más para poner fin al derramamiento de sangre en Gaza y lograr un alto al fuego. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, pidió al presidente estadounidense Joe Biden, durante una visita a la Casa Blanca el lunes, lograr un alto al fuego en la franja de Gaza. Indonesia también desea que nuestra asociación contribuya a la paz y la prosperidad regionales y mundiales. Así que Indonesia hace un llamamiento a Estados Unidos para que haga más para detener las atrocidades en Gaza. El alto el fuego es imprescindible por el bien de la humanidad. Biden se mantuvo enfocado en los planes para elevar la cooperación con Indonesia al más alto nivel, con la llamada Asociación Estratégica Integral, 2 días antes de que Biden se reúna con su homólogo chino Xi Jinping, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC en San Francisco. Washington ha venido tratando de construir alianzas en la región de Asia y el Pacífico, conforme China torna su presencia cada vez más fuerte. También vamos a seguir trabajando con la ASEAN para promover un Indo-Pacífico libre, abierto, seguro y próspero. Y quiero agradecerles, lo digo sinceramente, quiero agradecerles por su liderazgo en la APEC este año. La guerra entre Israel y Hamás acaparó el tema de las conversaciones, que además buscaban mostrar una mejora en los lazos entre Indonesia y Estados Unidos.
Los líderes también hablaron sobre la cooperación en minerales necesarios para las baterías de vehículos eléctricos y otras tecnologías de energía limpia, de las cuales Indonesia tiene grandes reservas. Dejamos de lado la guerra entre Israel y Hamás y revisamos información en nuestra región, particularmente en Argentina, donde la inflación llegó a 142.7% interanual en octubre, uno de los índices más elevados del mundo y que constituye una de las principales preocupaciones de la población cuando falta menos de una semana para el balotaje presidencial del 19 de noviembre. La inflación interanual argentina llegó a 142% en octubre, uno de los más elevados del mundo. En este mes, los rubros con mayores aumentos fueron comunicación con 12% y prendas de vestir con 11%. En alimentos, los precios subieron 7,7%. Los valores no condicen con lo que verdaderamente sucede, es decir, un precio de una galletita en un mes te puede subir el doble y en otro mes y tu sueldo no sube el doble, entonces se hace verdaderamente muy complicado. La inflación acumulada en lo que va de 2023 fue de 120% al terminar el mes pasado y constituye una de las principales preocupaciones de la población cuando falta menos de una semana para el balotaje presidencial del 19 de noviembre. Bastante complicado ya que nos cambian los precios semana a semana, entonces uno no puede trasladar automáticamente eso al cliente porque ahuyentas a la clientela, más en el lugar barrial. El problema de la inflación ha sido crónico en Argentina, pero en los últimos 2 años el índice de precios al consumo ha tenido un aumento de los más elevados en 3 décadas. Desde 2019, un sistema de control de cambios y el gobierno del presidente Alberto Fernández promueve acuerdos de precios con los productores y distribuidores en un intento por aminorar las alzas en sectores como los alimentos o los combustibles. El estoqueo cada vez se usa más, intento hacer las compras del mes y usar mucho el congelado, congelar muchísimo. Y bueno, ahora también se le gana mucho a la inflación con las cuotas. O sea, es como que mi lema de vida es pagarlo en cuotas ahora porque después va a salir más caro. Los argentinos elegirán nuevo presidente entre el ministro de Economía, el peronista de centro Sergio Massa, quien defiende en su discurso un Estado presente y protector. El otro candidato es el líder libertario Javier Milei, con propuestas de dolarizar la economía. Los sondeos de intención de voto dan a los dos candidatos en empate técnico. Y tras este recorrido informativo nos corresponde hacer nuestra primera pausa, pero al regreso, como siempre, el análisis al completo en Brújula Internacional.